Algunas cuestiones estilísticas en la novela Nosotros de Eugenio Zamiatin. Habrán notado que tiene un estilo muy particular, muy vanguardista, con un registro poético. Lamentablemente, la traducción, sobre todo en esta cursada virtual, que estamos trabajando con un texto digital bajado de internet, no reproduce muchas veces, me parece de la mejor manera, muchos de estos procedimientos poéticos. Nos vamos a centrar en este video entonces en el estilo en Zamiatin y vamos a aprovechar para ver un poquito un cotejo con algunos pasajes de la traducción y otras posibilidades de traducción, ya sea más literales, para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento o propuestas de otra traducción. El estilo de Zamiatin, pensemos que la novela es de 1920, lo podríamos catalogar, a mí me da toda esa impresión, como expresionista. ¿Sí? Ahora, la palabra expresionismo es un poquito amplia, ¿no? El expresionismo surge en Alemania a comienzos de siglo, más o menos hasta el siglo XX, hay un primer impresionismo, hasta la década del 20, un primer impresionismo, y surge como una reacción al realismo del siglo XIX, al objetivismo, al positivismo en términos filosóficos y también estilísticos, contra el impresionismo. De ahí viene la palabra, en vez de una impresión que plasmaría la realidad, hay una expresión donde se le daría preponderancia a elementos subjetivos por sobre la descripción objetiva. El impresionismo pictórico en Alemania y bueno, y en general Francia o Rusia suele subdividirse en una cantidad de subclasificaciones que realmente hace de esto una especie de bolsa de gato. Entonces tendríamos a Munch como expresionismo modernista, Rouault como fauvista, Dubreuil como cubista, Klee sería surrealista, Kandinsky abstracto, etc. Por lo tanto, me quedo más que nada con este concepto de dar una preponderancia a los elementos subjetivos que van a estar, en el caso de Zamiatin además, expresados por medio de operaciones muy particulares, que en muchos casos, recuerdan, ustedes si lo han leído podrán ver, sobre todo por la apelación a los recursos geométricos, tridimensionales como el cubo, etcétera, los metales, a Roberto Arlt en Argentina. Veamos un poquito entonces. Lo primero que habría que decir es que la novela tiene una magnífica unidad de forma y contenido. ¿Sí? El estilo está pensado en esta novela en función de sus temáticas. ¿Sí? Y partamos entonces de una cita que está en la primera página de la novela, cuando están por lanzar el integral al cosmos para conquistar otros planetas por la razón o por la fuerza. Dice: tendrán que someter a seres desconocidos, habitantes de otros planetas, quizás aún en un estado salvaje de libertad, al benéfico yugo de la razón. Si no comprenden que les llevamos la felicidad matemática infalible, nuestro deber es obligarlos a ser felices. Entonces tenemos acá este yugo de la razón que va a ser una constante temática en toda la novela. No me voy a explayar aquí, ustedes lo podrán ver en el artículo sobre Estado y Religión en Nosotros, mío, que tienen para leer, pero tenemos que pensar los recursos estilísticos de la novela como un contrapunto de este tema de la racionalidad. La segunda cita apunta también en este sentido. Es un poquito más tarde. Dice: qué placer hallamos al oír de nuevo nuestra música contemporánea. La tocaron al final como contraste. Las escalas cristalinas, cromáticas, de series melódicas, fusionándose y desgranándose infinitamente, los acordes de las fórmulas de Taylor y de McLaurin, las graves
cadencias de los cuadrados de las hipotenusas pitagóricas, las graves y melancólicas melodías de unos movimientos rítmicos decrecientes, qué digna magnificencia, cuánta regularidad inalterable y cuán miserable resulta en comparación la música caprichosa, volcada solamente en salvajes fantasías de nuestros antepasados. Vemos, por un lado, que hay una poetización del discurso matemático y al mismo tiempo un discurso matemático que está utilizado con fines poéticos. Esto sería una cuestión central de la novela, porque habría que preguntarse cuál es el arte de la racionalidad y por contrapartida cuál es el arte al que hay que adherir. En los procedimientos que vamos a ver ahora a continuación podemos pensar que son, ¿sí?, ese irse de la racionalidad, y son la estética que se contrapone a la racionalidad, ¿sí?, en un juego muy sutil, porque habría, bueno, dos estéticas en conflicto en la novela. Veamos, y antes de pasar a una serie de recursos poéticos que aparecen en la prosa de Samiatin, aclarar que este Taylor que aparece en esta cita no es el Taylor de la Organización Científica del Trabajo, del Taylorismo, que aparece repetido numerosas veces y que también es el horizonte de racionalidad de este estado único. Este es un matemático inglés, Brooke Taylor, del siglo XVIII, y Maclaurin es otro matemático. Ambos trabajaron, uno sobre el cálculo diferencial y el otro sobre las integraciones, las aproximaciones de funciones, ¿no? Los dos son del siglo XVIII. Bien, veamos algunos recursos. En metáforas, veamos este párrafo. Dice: qué extraño, hoy he escrito sobre los momentos cumbres de la historia de la humanidad. He respirado durante todo el día el aire más puro e intenso que puede regalarnos el espíritu, y en cambio en mi interior todo es oscuro, lleno de negros nubarrones. Todo está envuelto en espesas telarañas, como la cruz de una X de 4 extremidades. O eran mis extremidades, porque por largo rato habían estado frente a mis ojos mis garras velludas. No me gusta hablar de ellas, las detesto, pues son un vestigio de aquella época hundida, ya en lo remoto, la época incivilizada. Esto está en el apunte 5, fíjense, en un párrafo que son, no sé, menos de 10 líneas, 7, la cantidad de metáforas acumuladas, ¿no? He respirado durante todo el día el aire más puro, que tiene un valor metafórico, ¿sí?, porque está hablando de un contexto racional como aire puro. Y en su interior, por contraste, todo es oscuro, obviamente no en una forma literal, por más que adentro del cuerpo uno tendría que suponer que las cosas son oscuras. Está claro que no está hablando de forma literal porque las metáforas son los nubarrones y las telarañas. Después aparece la cruz de la X, que a su vez se cobra una imagen visual en las extremidades, que lo llevan por contacto, por contigüidad, a sus propias extremidades, y de ahí a las garras velludas. Garras velludas ya es una metáfora, ¿no?, porque sería la manera de llamar a las manos con una metáfora animal. Que por otro lado, en este caso, además de ser una metáfora, refiere a un símbolo central de la novela al que me voy a referir en el artículo. Y en el próximo video también, cuando veamos un poco algunos de los símbolos centrales de este texto. Neologismos. La traducción dice en el apunte 6, la traducción digital, otra vez ha sucedido algo imprevisto, algo que no entraba en los cálculos, ¿no? Es una manera de allanar, acá no hay ningún neologismo en la traducción, pero el original, estas dos palabras, imprevisto y algo que no entraba en los cálculos, son simplemente dos palabras, ¿no? Непредвиденное y непредвычислимое. La segunda palabra, o sea, literalmente, si la primera es
imprevisto, la segunda es imprecalculado. El trabajo con la elipsis de los verbos es fundamental porque apunta por un lado a la gran fragmentación que existe en la novela en varios niveles, y por otro lado a la creación de un ritmo muy particular que también es poético, que por un lado es un propio ritmo poético del texto, y por otro lado también es por momentos la imitación del ritmo de una marcha racional, del ritmo taylorista de los ejercicios mecánicos. Por ejemplo, en el apunte 4 dice: nos sonrió. Era una sonrisa severa y mordaz. Luego se acomodó en el asiento y comenzó a tocar. La música era exaltada, salvaje y confusa, como todo cuanto procede de aquella época.